En esta clase comenzamos la primera unidad, que es geometría y trigonometría. Veremos el tema de perímetro y área. La primera figura que vamos a ver o a trabajar será el triángulo. Tenemos tres tipos de triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus tres lados iguales. Tenemos el triángulo isósceles, que es el triángulo que tiene los lados iguales, pero el tamaño de la base es diferente. Y tenemos el triángulo escaleno, que este triángulo se caracteriza por tener sus tres lados de tamaño diferente. Entonces, el que tiene los tres lados iguales se llama equilátero. El que tiene dos lados iguales de la base diferente se llama isósceles. Y el que tiene los tres lados de diferente tamaño lo conocemos como escaleno. Bueno, y de estas figuras tenemos que sacar el perímetro y el área. Entonces, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro va a ser la suma de los lados del polígono. En este caso, pues la suma de los tres lados, ¿no? Porque estamos refiriéndonos a un triángulo. Y el área también se le conoce como superficie. Y eso lo representamos como la región del plano limitada por una figura de dos dimensiones. Entonces, el área es todo lo de adentro. Todo lo de adentro lo vamos a conocer como área o superficie. Bueno, entonces vamos a poner las fórmulas. En este caso vamos a poner que tienen la dimensión de tamaño B. El isósceles, los dos lados iguales y la base diferente. Y aquí tenemos otro valor que lo vamos a conocer como altura, que nos va a servir para obtener el área de esta figura. En este caso, como decíamos, el escaleno tiene los tres lados diferentes. Entonces aquí vamos a poner que el lado es A, la base es B y el otro lado va a ser de tamaño C. Entonces, esto nada más es para que podamos obtener nuestra fórmula. Entonces, el perímetro de un equilátero va a ser igual a 3B, lo que decíamos, ¿no? La suma de los tres lados. Y el área va a ser igual a base por altura sobre 2. Entonces, la altura lo obtenemos aquí. Y la representamos por medio de una H. Para el triángulo isósceles, tenemos que el perímetro va a ser igual a 2A más B. De igual manera, ¿no? Estamos sumando los tres lados. Y el área va a ser igual a base por altura sobre 2. Nos vamos con el escaleno. El perímetro va a ser igual a más B más C. Y el área va a ser igual a base por altura sobre 2. En este caso, ¿dónde tenemos la altura? Bueno, la altura la vamos a poner aquí. Esa sería la altura. Ahora, si se dan cuenta, nosotros estamos obteniendo la altura, pero con base en el valor, estamos obteniendo el área con base en el valor de la altura. Sin embargo, va a haber ocasiones en que no vamos a tener ese valor. Solamente nos van a dar los tres lados. Entonces, para ello, podemos obtener el área de un triángulo por medio de la función o la fórmula de Herón. Entonces, aquí la vamos a poner. La fórmula de Herón nos permite obtener el área de un triángulo cuando no conocemos su altura. Y aquí vamos a poner la fórmula.
Ese lo vamos a conocer como el semiperímetro. Entonces, si ya tenemos el perímetro, que sabemos que es la suma de los lados, lo vamos a dividir entre 2 y así vamos a obtener el valor de S. Entonces, recordemos que A pues, es el lado del triángulo, B también es un lado del triángulo y C es un lado del triángulo. Entonces, por medio de el semiperímetro y los lados del triángulo podemos obtener el área. Bueno, las otras figuras las vamos a conocer como cuadriláteros y dentro de ellas está el cuadrado, está el rectángulo, el paralelogramo, el rombo, y el trapecio. Bueno, y vamos a obtener su perímetro, que como ya dijimos, pues es la suma de los lados. Sería, bueno, vamos a ponerle la letra 4A. Y el área sería A al cuadrado, o sea, base por altura. En este caso, como mide lo mismo, pues es A al cuadrado. El rectángulo tiene dos lados diferentes, que es la base y su altura, ¿no? Entonces, el perímetro va a ser igual a 2 veces A más B. Y el área va a ser igual a A por B. Para el paralelogramo, tenemos aquí una medida, que esto mide igual que el de este lado, que el lado de este lado. Y tenemos la base, que la parte de arriba pues mide lo mismo. Y la altura la tenemos aquí. Entonces el perímetro va a ser igual a 2 veces B más C. Y el área va a ser igual a la base por la altura. Para el rombo tenemos dos medidas, que es la diagonal mayor, y aquí tenemos otra, que es la diagonal menor. Estos lados miden lo mismo. Entonces, nuestro perímetro va a ser igual a 4A, porque estamos sumando los lados. Y el área lo vamos a obtener multiplicando la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Aquí le vamos a poner diagonal mayor y a esta de aquí, horizontal, diagonal menor. Nos vamos con el trapecio. Aquí tenemos un valor para la base mayor, otra medida para la base menor y para los lados tenemos otros valores. Entonces vamos a obtener la altura, bueno, eso se obtiene aquí, sería la altura. Y el perímetro va a ser igual a la suma de los lados. Y el área va a ser igual a A más B por la altura sobre 2. Entonces, ya teniendo estas fórmulas, pues ya podemos obtener los perímetros y las áreas pues de estos polígonos. Vamos con otro tipo de figuras que los conocemos como polígonos regulares. Entonces, para ello vamos a dibujar un hexágono. Y todos los lados de este hexágono pues miden lo mismo, por eso se llama polígono regular. Entonces, para obtener el perímetro, vamos a utilizar la cantidad de lados
por el lado. Entonces, n está representando la cantidad de lados. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser un hexágono, puede ser un pentágono, puede ser un octágono. La cuestión es de que todos los lados sean del mismo tamaño. Esta va a ser la fórmula. El número de lados por lo que mide cada lado. Y para el área vamos a utilizar la fórmula del perímetro por el apotema entre 2. ¿Y qué cosa es el apotema? Bueno, el apotema es una medida que viene desde el centro hasta la mitad de un lado. Esto lo vamos a conocer como apotema. Entonces, recordemos que n es igual al número de lados del polígono. B va a ser pues el lado del polígono. Y C es el apotema. Bueno, y también vamos a ver la figura del círculo, cómo obtener su perímetro y su área. Bueno, ahí tenemos el círculo. Al perímetro también lo vamos a conocer como longitud de la circunferencia. Y lo vamos a obtener por medio del doble producto de su radio por pi. Y el área o superficie vamos a denominarla como el producto de pi por el radio del cuadrado, al cuadrado, perdón. Entonces, el perímetro va a ser igual a 2pi por radio. Y el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, recordemos que el radio igual sale del centro. Y el valor de pi es 3.1415.9 y sigue, ¿no? Pero este es el valor que vamos a estar utilizando en nuestros cálculos. 3.1415.9. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios obteniendo áreas y perímetros de las figuras que acabamos de ver. Entonces, nuestro primer ejercicio dice: bueno, dice, por impermeabilizar el techo de una casa rectangular de 12.5 por 15 metros, se pagaron 500 pesos. ¿Cuál es el precio por metro cuadrado? Entonces, tenemos que el techo de la casa es rectangular y que mide 15 metros por la parte más larga y 12.5 metros por la parte más corta. Entonces, ¿quieren impermeabilizar todo el techo?
Entonces ella nos está diciendo que lo que necesitamos obtener es el área. Entonces vamos a obtener el área por medio de la fórmula, que era base por altura, o sea, 15 metros por 12.5 metros. Entonces el área va a ser igual a 187.5 metros cuadrados. Ahora la pregunta es que ¿cuál es el precio por impermeabilizar por metro cuadrado? Entonces dice que pagaron 500 pesos. Entonces esos 500 pesos lo vamos a dividir entre el total de metros cuadrados que impermeabilizaron. Hacemos la operación y nos va a dar 2.6666 y como es un número periódico le ponemos el guión en la parte superior. Y este sería el precio por metro cuadrado. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcular el perímetro y la superficie de las siguientes figuras. Entonces vamos a dibujar aquí un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero. Con el triángulo equilátero, con que nos den una sola medida, pues ya tenemos los tres lados, ¿no? Y también nos van a dar la altura, que es de 7.1 metros. Entonces queremos obtener el perímetro y el área. Aquí lo tenemos fácil porque nos está dando el lado y también nos está dando la altura. Entonces el perímetro va a ser igual a 3 veces el lado, que en este caso es 8.3. Entonces esto es igual a 24.9 metros. Y ahora vamos a obtener el área. El área es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces realizamos la operación y nos va a dar 29.465 metros cuadrados. Entonces esto es algo importante, creo que no lo había comentado, que siempre que obtengamos el área, al final tiene que ser al cuadrado, ¿no? La unidad al cuadrado. En este caso, como estamos trabajando con metros, pues metros cuadrados. En dado caso de que no nos den la unidad, pues hay que poner unidades cuadradas, ¿no? Entonces, que no nos digan qué cosa es aquí, si es centímetro, metro, decímetro. Si no nos dicen qué cosa es, qué unidad de medida es, entonces tenemos que trabajar con unidades cuadradas, con U cuadradas. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Y el siguiente es un pentágono regular, que aunque aquí en el dibujo no se mira tan regular, bueno, vamos a hacer de cuenta que tiene las mismas medidas. Y nos dan el apotema con 5.5 metros y el lado con 8 metros. Entonces el perímetro va a ser igual a 5, porque estamos hablando de un pentágono que tiene 5 lados, por 8. Esto va a ser igual a 40 metros para el perímetro. Y para el área, si revisamos nuestra fórmula anterior, nos decía que tenía que ser el perímetro por el apotema entre 2. Entonces esto va a ser igual a 110 metros cuadrados. Bueno, la siguiente figura es un rombo. Nos dan la diagonal mayor
con 4 metros y la diagonal menor con 3 metros. Y el lado del rombo 2.5 metros. Entonces, para obtener el perímetro va a ser igual a 4 por 2.5, que es el lado del rombo. Esto es igual a 10 metros. Y el área va a ser igual a 4, que es la diagonal mayor, por la diagonal menor, que mide 3, entre 2. Y esto es igual a 6 metros cuadrados. Bueno, entonces si se dan cuenta, para obtener el área y el perímetro de las figuras, pues es simplemente seguir las fórmulas. No hay más. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, nos dice, obtener el área de un triángulo que tiene como longitud los lados A igual a 13, B igual a 9 y C igual a 10. Bueno, en este caso nos falta la altura, pero ya sabemos obtener el área por medio de la fórmula de Herón. Entonces, vamos a aplicarla. Para aplicar esta fórmula, primero tenemos que obtener el perímetro, porque si recuerdan, en la fórmula se utiliza el semiperímetro, ¿no? Que es la mitad del perímetro. Entonces vamos a obtener primeramente el valor del perímetro, que es la suma de los lados, ¿no? 13 más 9 más 10. Esto nos da igual a 32 U. Lo que les decía hace un momento, ¿no? De que cuando no nos den la unidad de medida, vamos a utilizar la U, 32 unidades. Ahora vamos a obtener el semiperímetro, que es el perímetro entre 2. Entonces el semiperímetro es igual a 16U. Y ahora aplicamos la fórmula, que nos dice que el área es igual a el semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Esto va a ser igual a, bueno, y aquí pues nada más es resolver la operación, ¿no? Entonces lo único que hicimos aquí pues es ir resolviendo. El 16 lo pasamos igual. Aquí hicimos la resta, 16 menos 9 y 16 menos 10. Continuamos. Realizamos la multiplicación. Y bueno, si ustedes hacen esto en la calculadora, automáticamente les va a dar este resultado, que este sería ya el resultado final. Si ustedes lo quieren hacer a mano, tendrían que ir sacando la mitad, ir obteniendo los factores, ¿no? Para obtener el 144, al sacarle raíz es 12, y el 14 pues ya no tiene raíz cuadrada, entonces queda dentro del signo de la raíz. Bueno, y con esto hemos concluido esta clase de perímetros y áreas.